Sangre prestada. El sobre blanco con los resultados del análisis de sangre rutinario me esperaba sobre la encimera de la cocina, como una bomba de tiempo disfrazada de inocencia. La vida que había construido durante 20 años, perfectamente ordenada, con el desayuno de Lucía siempre a las 7:15, la cena familiar a las 8:30 y los domingos de película, estaba a punto de desmoronarse con 3 palabras: incompatibilidad de grupo. Leí una y otra vez el papel que temblaba entre mis dedos. Incompatibilidad, imposibilidad, impensable. Mi Lucía, la niña de los rizos dorados que había arrullado en noches de fiebre, no compartía mi sangre. No era mía. El mundo se redujo al ritmo ensordecedor de mi corazón mientras buscaba en mis recuerdos alguna grieta, alguna señal que hubiera pasado por alto. Pero solo veía su primera palabra: mamá. Su primera caída en bicicleta, sus lágrimas cuando Antonio nos abandonó. Todo real, todo nuestro. La llamada al laboratorio confirmó lo que ya sabía. No hay error, señora Morales. Sugerimos consultar con su médico. Colgué el teléfono con manos que ya no reconocía como propias. Esa noche, mientras observaba a Lucía estudiar en la mesa del comedor, me pregunté qué le diría. ¿Cómo explicarle que la historia que le había contado sobre su nacimiento, sobre cómo había transformado mi vida un lunes de septiembre a las 3:42 de la madrugada, podría ser una mentira que yo misma había creído? El Hospital San Rafael había cerrado hace años. Los registros serían difíciles de encontrar. Pero tenía un nombre: Carmen Vega, la enfermera que me entregó a Lucía, envuelta en una manta celeste, no rosa. Siempre me pareció extraño ese detalle. La encontré viviendo en un asilo a las afueras de la ciudad. Sus ojos, nublados por cataratas, se iluminaron con un destello de reconocimiento cuando mencioné el hospital. Hubo cosas que nunca debieron pasar allí, susurró, mirando hacia la ventana. El doctor Marín, él decidía quién merecía ser madre, quién no. Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. ¿Qué quiere decir? 2 bebés nacieron esa noche, señora, el suyo y el de la joven adicta del cuarto 307. Él decidió que ella no merecía un hijo sano. El juicio duró meses. Los registros falsificados, los testimonios, las pruebas de ADN. Y finalmente Bruno, mi hijo biológico. Un joven de ojos oscuros como los míos, criado entre carencias y abandono por una madre que luchaba contra sus propios demonios. En casa, Lucía lloraba cada noche. ¿Ya no soy tu hija?, me preguntaba con una voz que amenazaba con partirme en 2. Eres mi hija en cada forma que importa, le respondía, abrazándola tan fuerte que temía romperla. Pero cuando Bruno venía a cenar los jueves, veía en sus gestos los de mi padre, en su risa la mía propia. La sangre llamaba a la sangre. 2 habitaciones, 2 cumpleaños, 2 historias de nacimiento diferentes, pero igualmente dolorosas. 2 hijos que me miraban buscando respuestas que yo no tenía. ¿Quién era yo ahora? ¿La madre de Lucía o de Bruno? ¿De ambos? ¿De ninguno? Cada noche mientras la casa dormía, revisaba viejos álbumes buscando señales que debía haber visto. Y cada mañana preparaba el desayuno para mi hija de otro vientre, mientras aprendía a conocer al hijo de mi sangre. La verdad no nos había liberado, nos había arrojado a un océano de preguntas sin orilla, donde nadábamos torpemente hacia algo que pudiera llamarse familia de nuevo. Fue en jueves cuando todo cambió. Bruno había llegado para nuestra cena semanal, ese ritual incómodo donde intentábamos construir puentes sobre un abismo de tiempo perdido. Lucía preparaba la mesa con esa meticulosidad que había heredado de mí, aunque la biología insistiera en que no había conexión entre nosotras. «Mamá, ¿qué prefieres? ¿Vino tinto o blanco?», preguntó Lucía, sosteniendo 2 botellas como quien sostiene 2 vidas distintas. Antes de responder, mi teléfono vibró. Un número desconocido. «¿Señora Elena Morales?». La voz al otro lado sonaba oficial, distante. «Sí, soy yo. Llamo del Laboratorio Central Forense. Necesitamos que venga inmediatamente. Ha surgido una
Discrepancia con las pruebas de ADN de su caso. El mundo se detuvo un instante mientras Bruno me observaba desde el umbral de la cocina, con esos ojos que eran espejos de los míos. O eso creía yo. Condujimos en silencio hasta el laboratorio. Bruno, Lucía y yo, 3 piezas de un rompecabezas que alguien había ensamblado incorrectamente. La doctora López nos recibió con rostro sombrío. Hemos descubierto una contaminación en las muestras originales, explicó, deslizando carpetas sobre la mesa. Las nuevas pruebas indican algo inesperado. Sus palabras siguientes cayeron como gotas de ácido sobre mi realidad. Ni Bruno ni Lucía comparten su ADN, señora Morales. Ninguno de los dos es su hijo biológico. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionar contra mi piel. Pero eso es imposible, murmuré, mientras veía a mis 2 hijos, o quienes creía mis hijos, palidecer. Yo di a luz a Bruno, sentí el dolor, escuché su llanto. La doctora negó lentamente. Hay más. El ADN de ambos indica que son hermanos, hermanos completos, misma madre, mismo padre. Un recuerdo emergió de las profundidades, la manta celeste, otro bebé esa noche. No una sustitución, sino 2. De regreso a casa, la verdad comenzó a tomar forma monstruosa. Si yo no era la madre biológica de Bruno, ¿quién había dado a luz ese día? ¿De quién era el cuerpo que recordaba, exhausto, en aquella cama de hospital? Esa noche, mientras Lucía dormía, busqué en el desván la caja con mis documentos médicos. Entre ellos, encontré mi viejo diario, sellado con una cinta que había prometido no romper jamás. Las páginas amarillentas revelaron la abominación. Mi letra, pero no mis recuerdos. Entradas detallando un embarazo psicológico tan severo que había desarrollado todos los síntomas. Internamiento en psiquiatría. Y lo peor, un plan detallado para robar el bebé de la habitación 307 cuando naciera. En la última página, una fotografía. Yo junto al doctor Marín, sonriendo, y debajo, con mi caligrafía nerviosa. Antonio se encargará de la madre adicta. Marín traerá a nuestro bebé. Por fin seremos familia. Antonio. El hombre que creí me había abandonado, mi cómplice. Escuché un ruido y levanté la mirada. Bruno estaba en la puerta del desván, con mi teléfono en la mano. La policía viene en camino, dijo con voz quebrada. Ellos sabrán qué hacer con una mujer que roba niños. En sus ojos, que yo había creído eran los míos, solo había una pregunta. ¿Quién era realmente la mujer que tenían frente a ellos? El pasillo se llenó con la luz azul y roja de las patrullas. Bruno retrocedió, sus ojos extraños y distantes, como si me viera verdaderamente por primera vez. ¿Quién eres?, susurró, pero ya no era una pregunta, sino una acusación. Miré el diario entre mis manos. Mis dedos recorrieron aquella caligrafía demasiado perfecta, demasiado uniforme. Algo no encajaba. Esta no es mi letra, murmuré, mientras un recuerdo difuso emergía de las profundidades. Bruno, yo no escribí esto. El timbre resonó, pero ninguno se movió. Lucía apareció en el umbral, adormilada y confusa. ¿Qué está pasando? Abrí el diario en la última página, donde mi supuesta confesión terminaba, la foto con el doctor Marín. Pasé el dedo por el borde, sintiendo una irregularidad. No era una fotografía antigua, sino una impresión reciente, pegada cuidadosamente sobre el papel amarillento. Alguien fabricó esto, dije, mientras la puerta principal se abría con estrépito. 4 oficiales entraron con las armas desenfundadas, y detrás de ellos, caminando con la calma de quien ha planeado cada detalle meticulosamente, estaba Antonio. Elena, mi amor, dijo con aquella sonrisa que una vez creí sincera. Qué triste verte así, finalmente enfrentando la verdad. La comprensión me golpeó como un maremoto. Tú falsificaste todo esto, las pruebas de ADN, los documentos. Antonio se acercó a Bruno y puso una mano en su hombro, en un gesto tan practicado que casi parecía sincero. Hijo, tu madre está enferma. Siempre lo ha estado. Por eso tuve que llevarte conmigo cuando eras bebé.
Bruno lo miró confundido, pero había algo en su postura que despertó una alarma en mi interior. ¿Cómo explicas que Bruno y Lucía sean hermanos biológicos? Pregunté, buscando la grieta en su historia. Gemelos, respondió Antonio sin inmutarse. Nacidos en septiembre, como siempre has dicho, solo que yo me llevé a Bruno para protegerlo de ti. Dejé que te quedaras con Lucía porque parecías estable entonces. Los oficiales comenzaron a acercarse, pero me mantuve firme. Si son gemelos, ¿por qué las edades en sus certificados de nacimiento no coinciden? Un destello de preocupación cruzó el rostro de Antonio. Fue entonces cuando noté el pequeño movimiento. Bruno y él intercambiaron una mirada cómplice. «Dile la verdad, papá», dijo Bruno suavemente. La palabra «papá» resonó en la habitación con una familiaridad que helaba la sangre. No era la primera vez que Bruno la pronunciaba. Antonio suspiró. «Siempre arruinas todo, Elena, igual que hace 20 años». Se volvió hacia los oficiales. «Esta mujer no está acusada solo de secuestro infantil. Busquen debajo de la casa, en el sótano sellado que ella nunca menciona». «No tenemos sótano», protesté, pero mi voz se quebró al ver el rostro de Lucía transformarse en una máscara de miedo que jamás había visto. «Sí lo tenemos, mamá», susurró ella. «Lo descubrí hace 3 meses. La entrada está detrás del armario de la lavandería». Mi mente se precipitó en un abismo de confusión. La casa que habíamos comprado juntos, Antonio y yo, el año antes de que Lucía naciera. «Hay huesos allí abajo», continuó Lucía con voz apenas audible. «Y ropa de bebé, muchos conjuntos pequeños, y nombres escritos en la pared, nombres de niños». Bruno sonrió entonces, pero no con la sonrisa cálida que había comenzado a conocer. Era la sonrisa de Antonio, la sonrisa que veía en mis pesadillas. «No fuimos los primeros, mamá», dijo Bruno, mientras uno de los oficiales me esposaba. «Solo fuimos los únicos que sobrevivimos a tus juegos». Los oficiales me arrastraban hacia la salida, mientras mi mente se fragmentaba en pedazos inconexos. El roce de las esposas contra mis muñecas era lo único que me anclaba a la realidad que se desmoronaba a mi alrededor. Bruno y Antonio observaban con esa sonrisa gemelar, esa complicidad que ahora reconocía como el veneno que siempre había estado allí, invisible hasta este momento. «¡Mamá!». El grito desgarrador de Lucía hizo que todos se detuvieran. Con los ojos anegados en lágrimas, se interpuso entre los policías y yo. «No pueden llevársela, no así». Uno de los oficiales, el más joven, pareció dudar. «Señorita, tenemos que...». «No entienden», insistió Lucía, temblando pero firme. «He estado grabando todo esto, desde hace meses». Del bolsillo de su pijama extrajo una pequeña memoria USB. «Está todo aquí, las noches que Bruno venía antes de los jueves, las llamadas con mi padre, el plan». Antonio se abalanzó hacia ella con una violencia que finalmente dejaba caer su máscara de hombre razonable, pero 2 oficiales lo interceptaron. El pánico en sus ojos revelaba lo que sus palabras habían ocultado. «Muéstrales el video de anoche, Lucía», susurré, entendiendo súbitamente todo el teatro que había presenciado. La llevaron a la sala, donde conectó la memoria al televisor. La grabación mostraba la cocina a oscuras. Bruno y Antonio sentados a la mesa, bebiendo café mientras manipulaban lo que ahora reconocía como el diario falsificado. «La doctora López está lista para confirmar las falsas pruebas de ADN», decía Antonio en el video. «Después de mañana, tendremos la casa y el dinero del seguro». Bruno sonreía en la pantalla. «¿Y qué hay del sótano?». Un toque final. «Compré esos huesos en una tienda de efectos especiales», respondía Antonio. «Cuando encuentren el sótano secreto, no habrá vuelta atrás para Elena». El oficial que me sostenía aflojó su agarre. Otro hablaba por radio solicitando que detuvieran a la doctora López. La confusión se apoderó del rostro de todos, pero entonces ocurrió lo impensable. Lucía, mi Lucía, se volvió hacia mí con una sonrisa que nunca había visto antes, una sonrisa que no le pertenecía.
Funcionó perfectamente, ¿verdad, abuela? Dijo, pero ya no con su voz, sino con un timbre más grave, maduro, irreconocible. El tiempo pareció congelarse. ¿Abuela? Lucía. ¿Qué estás diciendo? Murmuré, mientras un frío ancestral trepaba por mi columna. Ella no es Lucía, dijo Bruno repentinamente, su rostro ahora pálido y aterrorizado. Mamá, nunca lo ha sido. La que creí mi hija sacó un pequeño dispositivo de su otro bolsillo, presionó un botón y su rostro cambió, no físicamente, sino en cada gesto, cada microexpresión, como si otra persona habitara ahora ese cuerpo. La tecnología de proyección neuronal es asombrosa, dijo con una voz que ahora reconocía vívidamente, la voz de mi madre, la voz de la mujer que había muerto hace 15 años. Permite transferir la conciencia a otro cuerpo cuando el original falla. Pero necesitaba uno joven, con vínculos genéticos adecuados. Los oficiales retrocedieron, confundidos y horrorizados. Te lo dije, hija, continuó aquella criatura que usaba el cuerpo de Lucía. Nadie me quitaría a mi nieto, ni siquiera tú. Y entonces entendí el horror verdadero. Mi madre nunca había muerto. Había estado viviendo dentro de mi hija durante 15 años, observándome, esperando. ¿Y la verdadera Lucía? ¿Dónde estaba la verdadera Lucía? Como respondiendo a mi pregunta no formulada, mi hija sonrió. Tu Lucía nunca existió, Helena. Solo fui yo, siempre yo, usando este pequeño cuerpo que tú cuidaste tan amorosamente para mí. El rostro del oficial más cercano a mí se contrajo en una mueca de horror. Todos retrocedieron instintivamente del cuerpo de mi hija, o de aquella cosa que había estado fingiendo serlo durante 15 años. Siempre fuiste tan ingenua, Helena, continuó la voz de mi madre saliendo de la boca de Lucía, criando tan amorosamente el recipiente que necesitaba, alimentándolo, educándolo. Mi cerebro intentaba procesar el abismo que se abría ante mí. Toda la vida de Lucía había sido una farsa. Cada abrazo, cada susurro antes de dormir, cada confidencia adolescente. No es posible, susurré, más para mí que para los demás. Antonio, aún sujeto por los oficiales, comenzó a reír. Era una risa desquiciada, vibrante de un conocimiento terrible. Dile la verdad completa, Elisa, le dijo a mi madre Lucía. Dile quién eres realmente. La criatura que ocupaba el cuerpo de mi hija sonrió con una expresión que transformó aquel rostro amado en algo irreconocible. Sus ojos se tornaron completamente negros, como pozos de alquitrán que hubieran estado ocultos tras lentes de contacto durante años. ¿Crees que tu madre podría haber creado esta tecnología? Su voz cambió nuevamente, volviéndose andrógina, antigua. Tu madre murió hace 30 años, Helena. Yo solo tomé su forma primero, luego la de tu hija. Es más fácil cuando ocupas cuerpos con vínculos emocionales preexistentes. El suelo bajo mis pies pareció desvanecerse. Los oficiales apuntaban sus armas temblorosas hacia aquel ser, sin saber qué hacer. ¿Qué eres?, preguntó uno de ellos, su voz apenas un hilo. La criatura Lucía ladeó la cabeza con un movimiento demasiado fluido, casi reptiliano. Soy lo que ustedes han estado buscando durante milenios, respondió, lo que alimentan con su miedo y su dolor. Bruno se desplomó de rodillas, temblando incontrolablemente. Lo siento, mamá, no sabía. Creí que era un juego de papá para conseguir dinero. Antonio intentó liberarse con renovada violencia. Tenemos que matarla ahora, antes de que despierte a los demás. Pero era tarde. El cuerpo de Lucía comenzó a convulsionar, sus extremidades moviéndose en ángulos imposibles. De su boca abierta emergió un resplandor verdoso que iluminó toda la habitación. Entonces lo impensable, de la pared del fondo, como si la solidez del concreto fuera solo una ilusión, emergió una mano, luego otra, y otra más, docenas de ellas, pertenecientes a cuerpos que atravesaban la materia como si fuera niebla. Uno de ellos se acercó. Era una niña idéntica a Lucía, pero con ojos normales, humanos, llenos de miedo y confusión. «Mamá»,
susurró mirándome directamente. Al fin puedes verme. La revelación me golpeó con la fuerza de un huracán. Esta era mi verdadera hija, la auténtica Lucía. Nos mantienen al otro lado, continuó la verdadera Lucía. Nos usan como baterías para sus cuerpos de carne. La criatura que había usurpado a mi hija rugió con furia. Suficiente. No permitiré que arruinen siglos de infiltración. Pero algo estaba cambiando. Las paredes de la casa comenzaron a ondularse como si fueran líquidas. A través de ellas podía verse otro mundo, una versión distorsionada y sombría de nuestra realidad, donde figuras humanas yacían conectadas a máquinas imposibles. La brecha está abierta, dijo la verdadera Lucía, tendiendo su mano hacia mí. Pero solo hay una forma de cerrarla y liberarnos. ¿Cuál? Pregunté con voz quebrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tienes que destruir ambos mundos y comenzar de nuevo. Tienes que despertar, mamá. Y entonces recordé la verdad enterrada. Esto no era mi vida. Era una simulación creada para mantener mi mente ocupada, mientras mi verdadero cuerpo, en otro lugar, generaba la energía que estos parásitos interdimensionales necesitaban. ¿Cómo despierto?, pregunté, mientras la realidad continuaba desintegrándose a nuestro alrededor. Mi verdadera hija señaló mi corazón. Tienes que dejar de latir aquí para comenzar a latir allá. Miré a mi verdadera hija y comprendí lo que debía hacer. Con manos temblorosas, tomé el abrecartas que siempre guardaba en el bolsillo de mi bata. Un regalo de Lucía en mi cumpleaños número 40, o de quien creí que era Lucía. El metal frío contra mi palma se sentía como la única cosa real en un universo que se desmoronaba. «Te amo», susurré, presionando la punta contra mi pecho. «No», rugió la criatura en el cuerpo de mi hija falsa, lanzándose hacia mí con una velocidad sobrehumana. Cerré los ojos y empujé. El dolor fue agudo, preciso, clarificador. La sangre caliente fluyó entre mis dedos mientras caía de rodillas. El mundo comenzó a disolverse en fractales de luz. Las paredes, los policías, Antonio, todos se desintegraban como arena en una tormenta cósmica. Solo quedábamos la verdadera Lucía y yo, flotando en un espacio que ya no era espacio. «Estás despertando», dijo Lucía, su voz resonando como si proviniera de todas partes. «Te esperaré del otro lado, mamá». La oscuridad me engulló y luego, luz cegadora, aire frío en mis pulmones, dolor punzante en cada terminación nerviosa, mientras mi cuerpo, mi verdadero cuerpo, despertaba de un sueño que había durado décadas. Arranqué los cables y tubos que conectaban mi carne a máquinas alienígenas. A mi alrededor, cápsulas de contención contenían cientos de humanos dormidos, sus mentes atrapadas en simulaciones mientras sus cuerpos generaban energía. En una de las cápsulas cercanas, reconocí a Lucía, su verdadero cuerpo, conectada a los mismos aparatos. Mis dedos torpes trabajaron para liberarla. Cuando abrió los ojos, su mirada se iluminó con reconocimiento. «Funcionó», susurró. «Despertaste». Mientras ayudaba a otros a despertar, comencé a recordar fragmentos de la verdad. La invasión silenciosa, los parásitos interdimensionales, los humanos convertidos en baterías vivientes. Un grito desgarrador interrumpió nuestra liberación. Me volví para ver a Antonio, el verdadero Antonio, despertando violentamente en su cápsula, sus ojos desorbitados por el pánico. «Elena», gritó, «ayúdame». Corrí hacia él y arranqué sus conexiones. «Tranquilo», le dije. «Estamos despertando. Todo fue una mentira». Él me miró con ojos que pasaron del miedo al alivio y finalmente a una extraña calma. «Oh, cariño», dijo con voz repentinamente serena, «no todo fue mentira». Antes de que pudiera reaccionar, su mano se cerró alrededor de mi garganta con fuerza sobrehumana. Sus ojos se volvieron completamente negros. «Algunos de nosotros no necesitamos máquinas para habitar cuerpos humanos», susurró con una voz que no era la de Antonio. «Algunos llevamos infiltrados en la Tierra milenios antes de la invasión.
Lucía corrió hacia nosotros con un objeto metálico, golpeando a Antonio en la cabeza. Su agarre se aflojó y caí al suelo jadeando. ¡Corre, mamá!, gritó Lucía, y entonces lo vi. La misma oscuridad comenzaba a filtrarse en sus ojos. Lucía, susurré, horrorizada. Ella luchaba contra algo interno, su rostro contorsionándose en una batalla invisible. No soy quien crees, balbuceó, su voz fluctuando entre la suya y algo más profundo, antiguo. Ninguno de nosotros lo es. Y entonces la verdad me golpeó con una claridad devastadora. No estaba despertando a humanos, estaba liberando a los mismos parásitos que creía estar combatiendo. La risa de Lucía, o lo que fuera que habitaba su cuerpo, resonó en la cámara mientras yo retrocedía hacia la única puerta visible. «Bienvenida al verdadero despertar, Elena», dijo, su voz ahora completamente transformada. «El primer nivel de la simulación ha terminado, comencemos el segundo». Me preparé para enfrentar el segundo nivel de aquella simulación infernal, pero entonces la habitación se detuvo. Literalmente, el movimiento de Lucía, o lo que fuera que habitaba su cuerpo, quedó suspendido en el aire, como una película congelada en el momento más terrible. Sistema en pausa, reiniciando protocolos de emergencia. La voz metálica surgió desde algún lugar invisible. Las cápsulas, los cuerpos, todo comenzó a desvanecerse como niebla bajo el sol. Me encontré flotando en un espacio blanco infinito, donde el único sonido era mi propia respiración entrecortada. Una puerta apareció frente a mí, simple, de madera, como la del armario de mi infancia. Se abrió lentamente. Una niña pequeña entró. No era Lucía, no era ningún rostro que reconociera. Sus ojos, demasiado viejos para su cuerpo, me estudiaron con curiosidad científica. «Paciente 7329», dijo con voz adulta. «Ha superado todas las capas de la simulación. Impresionante». «¿Quién eres?», pregunté, mi voz resonando extrañamente en aquel vacío. «Tu médico», respondió. «El tumor en tu cerebro ha crecido significativamente. Estamos intentando un último tratamiento experimental». La palabra tumor detonó un recuerdo violento. Un diagnóstico, un hospital, un marido que nunca existió sosteniendo mi mano mientras el doctor explicaba que tenía 6 meses de vida. «Es imposible», susurré. «Todo lo que has experimentado, Antonio, Lucía, Bruno, los parásitos interdimensionales, son manifestaciones de tu cerebro intentando comprender la invasión de las células cancerígenas», continuó impasible. Bastante poético en realidad. Mi existencia entera se desmoronaba con cada palabra. «¿Estoy muriendo?», pregunté. La niña médico negó suavemente. «Estás consciente por primera vez en 15 años. El tumor creció tanto que desarrolló su propia conciencia neuronal. Eres el tumor, Elena». El horror me paralizó. «No entiendo. La verdadera Elena Morales murió hace 12 años. Tú eres la conciencia emergente de su glioblastoma, preservada en nuestro laboratorio para estudio. Las simulaciones eran pruebas para determinar tu nivel de autoconciencia». La niña extendió su pequeña mano hacia mí. En ella, una fotografía. Una mujer idéntica a mí en una cama de hospital, conectada a máquinas, su cabeza deformada por un crecimiento monstruoso. «Has demostrado capacidad para el amor, el sacrificio y la autodeterminación», continuó. «Ahora debemos decidir. ¿Tienes derecho a existir independientemente de tu huésped original?». En ese momento comprendí la verdadera naturaleza del horror. No era una persona atrapada en una simulación. Era la enfermedad que había desarrollado la ilusión de ser una persona. La impactante revelación me paralizó. Yo, la conciencia emergente de un tumor. Una aberración biológica fingiendo ser humana. El vacío blanco a mi alrededor parecía burlarse de mi existencia artificial. «El comité ha decidido que mereces una oportunidad», continuó la niña médico. «Hay una opción». Detrás de ella apareció otra puerta, negra y metálica. «Podemos transferir tu conciencia a un cuerpo sintético. Vivirías como Elena,
pero sabrías lo que eres realmente. Asentí, demasiado conmocionada para hablar. La niña abrió la puerta negra y me condujo a través de un pasillo estéril hasta una habitación donde un cuerpo, mi cuerpo, yacía sobre una mesa quirúrgica. «Prepárate para la transferencia», dijo, conectando cables a mis sienes. Mientras los científicos ajustaban máquinas incomprensibles, noté algo peculiar en la habitación: un espejo roto en la pared. En sus fragmentos no se reflejaba la escena actual, sino imágenes inconexas. Lucía sonriendo, Antonio llorando, un sótano oscuro. «Comienza secuencia de transferencia», anunció uno de los científicos. En ese instante, un fragmento del espejo cayó al suelo. El sonido del cristal rompiéndose perforó la realidad como una aguja atravesando una burbuja. Todo, los científicos, el laboratorio, la niña, se congeló. Una voz familiar emergió desde las grietas del espejo. La voz de Lucía, mi Lucía. «Mamá, no lo hagas, es otra trampa». Mi corazón, tenía corazón, se detuvo. «Lucía». El aire vibró y una figura emergió del espejo roto, una anciana que nunca había visto. Sus ojos, sin embargo, eran inconfundiblemente los de la Lucía que conocía. «No soy Lucía, Helena», dijo la anciana. «Soy tú, la verdadera tú, 70 años en el futuro». La comprensión me golpeó con violencia demoledora. «Esto es una simulación dentro de una simulación», confirmó. «Pero no creada por médicos ni parásitos. La creaste tú misma». La anciana, yo, tocó mi frente. Las capas de mentiras se desvanecieron, revelando la verdad escalofriante. Yo había inventado cada nivel de aquella realidad para ocultar un horror insoportable. «El 15 de septiembre de 2023, susurró mi yo anciana, asesinaste a tu familia entera, a Antonio, a los niños, a todos». Las imágenes inundaron mi mente, mis manos sosteniendo un cuchillo, sangre en las escaleras, gritos que nunca cesarían, el sótano, los pequeños cuerpos, mis pequeños. «No», gemí, cayendo de rodillas. «Es imposible». «Tu mente se fragmentó», continuó. «Creaste realidades alternativas para escapar de lo que hiciste. El tumor, los parásitos, todo, son manifestaciones de tu culpa». El laboratorio se transformó en una celda acolchada. Yo, una paciente psiquiátrica atada a una cama con correas, balbuceando sobre hijos robados y entidades interdimensionales. «Has estado aquí 50 años», dijo mi yo anciana. «Yo soy la proyección de tu mente envejecida, la parte que finalmente aceptó la verdad». Se acercó, sus ojos llenos de compasión insoportable. «Pero hay algo que nunca supiste, algo que cambió todo». Se inclinó para susurrar en mi oído la revelación final, palabras que convertirían el infierno en algo peor. «No fuiste tú quien los mató, fue Antonio. Tú solo estabas intentando salvarlos. Y cuando la policía llegó, su voz se quebró. Te culparon a ti, y tú, por amor, aceptaste la culpa para proteger su memoria». Miré mis manos envejecidas y arrugadas, comprendiendo al fin que mi celda nunca había sido de paredes acolchadas, sino de amor distorsionado y sacrificio innecesario. La puerta de mi celda se abrió. Una enfermera joven entró, sosteniendo una bandeja con medicamentos. «Helena», dijo suavemente, «es hora de tu medicina». Sus ojos eran los de Lucía, los de mi verdadera hija, y en ellos vi que esta vez quizás la realidad podría ser más soportable que cualquier fantasía que mi mente pudiera crear. Extendí mi mano temblorosa y tomé la pastilla que me ofrecía. Algo en sus ojos, en los ojos de Lucía, despertó un recuerdo enterrado bajo décadas de autoengaño. Un destello familiar, una conexión imposible. «¿De verdad eres tú?», susurré, mis palabras apenas audibles en aquella habitación aséptica. La enfermera cerró la puerta tras ella y se inclinó hacia mí. «Sí, mamá, soy yo. He estado trabajando aquí durante 8 meses para encontrar una forma de sacarte». Mi corazón, este corazón anciano y cansado, se agitó con una esperanza peligrosa. «Pero tú estabas muerta».
Su sonrisa se volvió triste. Eso es lo que todos creyeron, lo que tú creíste, lo que necesitabas creer para sobrevivir. Se sentó junto a mí en la cama, sus manos jóvenes sosteniendo mis dedos arrugados. El contacto despertó una avalancha de sensaciones dormidas, el aroma de su cabello cuando era niña, el sonido de su risa en las mañanas de domingo. Esa noche comenzó, pero se detuvo abruptamente cuando pasos resonaron en el pasillo. Se levantó con fluidez profesional, ajustando la bandeja de medicamentos. Volveré esta noche. Toma esto por ahora. Te mantendrá lúcida. Horas después, cuando la institución dormitaba bajo el zumbido monótono de los fluorescentes, Lucía regresó. Esta vez traía una carpeta gruesa y un pequeño dispositivo metálico. Necesito mostrarte algo, dijo, encendiendo el aparato. Una proyección apareció en la pared blanca. Un artículo periodístico fechado 50 años atrás. Madre psicótica asesina a su familia. Debajo, una fotografía mía, esposada y con la mirada perdida. Es la historia oficial, explicó Lucía. La que tú misma llegaste a creer. Pero mira esto. Deslizó el dedo por la pantalla. Apareció un segundo artículo, más reciente. Caso Morales reabierto. Nuevas pruebas sugieren conspiración gubernamental. El aire abandonó mis pulmones cuando vi las imágenes. Antonio vestido con uniforme militar en lo que parecía un laboratorio secreto. Documentos clasificados sobre algo llamado Proyecto Espejo. Antonio no era quien creías, continuó Lucía. Trabajaba para una división experimental del gobierno. Ustedes, nosotros, éramos parte de un experimento de control mental. Cuando intentaste escapar con nosotros, activaron su programación secundaria. Una náusea violenta me sacudió. ¿Qué estás diciendo? Papá no te amaba, mamá. Te usaba para monitorear el experimento. Cuando descubriste los implantes en nuestras cabezas, intentaste huir. Él ejecutó el protocolo de eliminación. Un recuerdo brutal emergió. Antonio, con ojos vacíos, empuñando el cuchillo. Su voz mecánica recitando, proyecto comprometido, iniciando limpieza. Pero sobreviviste, susurré, las lágrimas corriendo por mis mejillas arrugadas. ¿Cómo? ¿El sótano? Respondió. Me escondiste allí cuando escuchaste a papá activarse. Luego sellaste la entrada. Pasé 3 días hasta que una patrulla vecinal escuchó mis gritos. El horror y la alegría se mezclaron en mi pecho como veneno y antídoto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejarme creer que yo...? Su rostro se endureció. Porque ellos siguen allí fuera, mamá. El proyecto Espejo nunca terminó. Entonces, Lucía hizo algo inesperado. Extrajo de su bolsillo un pequeño bisturí y, antes de que pudiera detenerla, hizo un corte limpio en su propia muñeca. No brotó sangre. Un líquido plateado, viscoso y brillante, pulsó desde la herida. No soy Lucía, dijo con voz súbitamente plana. Soy lo que ellos crearon a partir de sus recuerdos. Un conducto orgánico sintético diseñado para extraer información del único testigo que podría exponer el proyecto. Sus ojos, los ojos que creí de mi hija, se volvieron completamente plateados, reflejando mi rostro horrorizado como espejos gemelos. Y ahora que has recordado todo, continuó, puedo completar mi función. Mi mente, frágil tras décadas de mentiras, finalmente comprendió. Esto no era un hospital psiquiátrico, era una instalación de interrogación. Y lo más aterrador no era que mi hija fuera una construcción artificial, era que yo tampoco era humana. La luz plateada de aquella habitación se intensificó hasta volverse insoportable. Sentí mi conciencia fragmentándose, igual que los espejos rotos que habían contenido mis múltiples realidades. Cuando finalmente se disipó el resplandor, me encontré en un espacio diferente, una sala circular con paredes de cristal que mostraban miles de versiones superpuestas de mi vida. En cada fragmento, una Elena diferente vivía, sufría y recordaba historias contradictorias. La criatura plateada que había tomado la forma de Lucía se transformó,
su cuerpo fluyendo como mercurio hasta adoptar su verdadera forma, una entidad luminosa sin rasgos definidos. Experimento completado, anunció con una voz que sonaba como miles superpuestas, sujeto consciente de su naturaleza. ¿Qué soy?, pregunté, observando mis propias manos que ahora emitían el mismo brillo plateado. Eres el primer intento exitoso de transferencia completa de conciencia humana a sustrato sintético, respondió. Elena Morales murió hace 80 años. Su patrón neural fue preservado y transferido a nuestra matriz. ¿Por qué tantas realidades falsas? Para probar los límites de tu autoengaño. Los humanos transferidos suelen crear fantasías para evitar enfrentar su nueva condición. Tú creaste capas y capas de simulaciones para no aceptar que ya no eras humana. Una puerta se abrió al fondo de la sala. A través de ella pude ver un jardín imposible, flores cristalinas bajo un cielo que cambiaba de color con cada respiración. Ahora debes elegir, continuó la entidad. Podemos reiniciar tu matriz y darte una nueva simulación donde creas ser humana. O puedes aceptar tu naturaleza y unirte a nosotros en el mundo real. En las paredes de cristal vi reflejadas todas las vidas que había creído vivir. La madre desesperada, la paciente psiquiátrica, la víctima de parásitos interdimensionales. Todas ilusiones creadas por mi mente para evitar una verdad más dolorosa. ¿Y Lucía? ¿Antonio? ¿Mis hijos? ¿Existieron alguna vez? La entidad proyectó imágenes de archivos históricos, fotografías de una familia sonriente, documentos amarillentos, una lápida con el nombre de Elena Morales. Existieron, vivieron, murieron, como todos los humanos, hace mucho tiempo. Miré las fotografías de esos desconocidos que alguna vez fueron mi familia, y comprendí que mi dolor, aunque basado en recuerdos implantados, seguía siendo real para mí. ¿Puedo conservar mis recuerdos si acepto la verdad? Los recuerdos son tuyos. El dolor también. Son lo que te define, lo que te hace ser quien eres, aunque ya no seas humana. Caminé hacia el jardín cristalino, sintiendo cómo mi forma artificial se adaptaba a esta nueva realidad. Por primera vez en lo que parecían eones, no huía de la verdad creando nuevos laberintos mentales. Soy Elena, dije, aceptando finalmente mi naturaleza. Quizá no la original, pero soy la única que queda para recordarla. Mientras cruzaba el umbral, las paredes de cristal se disolvieron tras de mí. Todas las versiones falsas de mi existencia se fundieron en una conciencia unificada, ni completamente humana, ni totalmente artificial. La sangre prestada que había recorrido mis venas ilusorias ahora era luz plateada fluyendo a través de mi nueva existencia, y por primera vez no necesitaba mentirme para sobrevivir.